Saludos, queridos iranófilos, bienvenidos nuevamente a este espacio al cual le llamamos Sohan, Palabra, donde vamos a brindarles una serie de entrevistas y ponencias para el disfrute de todos ustedes, para la formación y la información de todos vosotros. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que al doctor Sheikh Suhail Asad, que es un argentino formado en Irán por muchos años, que es uno de los grandes referentes del Islam chiita duodecimano en Hispanoamérica, lo cual para nosotros es un honor muy grande contar con su presencia en este espacio, al cual le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Suhail? ¿Cómo le va? Hola, Hassan. Mi saludo para vos y para toda tu gente. Mis felicitaciones por esta serie de programas que estás armando, especialmente sobre el tema referente a Irán. Para mí es un gran placer poder aportar un poquito, digamos, de esto que tenemos de experiencia, así que para hacer. Perfecto, muchísimas gracias, muy bienvenido. Les cuento que además de toda su labor en la difusión de la religión, del Islam, también es una persona que ha alcanzado un doctorado, tiene su formación en ciencias islámicas, tiene su doctorado en mística y filosofía, además es políglota, habla español, persa, inglés, árabe. Realmente es un gusto tenerlo aquí. Y la primera pregunta que le vamos a hacer, que lógicamente es su experiencia aprendiendo el persa, que nos cuente cómo fue su formación, cuáles fueron en su momento las facilidades que tuvo para lograrlo, cuáles fueron los impedimentos y cuál es su relación con la lengua persa específicamente. Bueno, empezando con la primera pregunta, Hassan, obviamente el persa como idioma ajeno a nuestra cultura siempre es un idioma no tan fácil de poder aprender para el que no tiene ningún tipo de experiencia con estas lenguas orientales, indoeuropeas y estas lenguas que de alguna manera tanto la escritura es ajena a nuestra cultura como la pronunciación y la estructura gramatical. Sin embargo, te cuento algo, y es que yo antes de venir a Irán y aprender el persa manejaba a la perfección el árabe. Primero porque soy de origen libanés, mis padres son inmigrantes libaneses, y segundo porque viví justamente antes de venir a Irán durante 3 años en el Líbano, y de hecho me casé con libanesa, entonces estuve dedicado al aprendizaje y el perfeccionamiento de la lengua árabe. Por lo cual es famoso que el que habla árabe y que sabe árabe, el persa no es más que un árabe mal hablado, dicen los mismos árabes. Es decir, tienen muchos puntos en común, tanto en el vocabulario como en la escritura. Es cierto que la pronunciación es totalmente diferente, pero es algo así como que quien sabe español le cuesta mucho menos aprender idiomas como el portugués, el francés, el italiano. Algo similar ocurre con los árabes que quieren aprender el persa, porque ya de por sí el alfabeto es el mismo, con la diferencia que el persa tiene 4 letras más. Y las palabras, yo no sé el porcentaje, pero creo que hay un 50-60% de palabras, de vocablos que son comunes a los dos idiomas. Por lo tanto, la verdad que yo entré con un campo ya ganado, que era que yo manejaba el alfabeto, la escritura, la lectura y un gran porcentaje del vocabulario. Lo interesante de mi aprendizaje del persa es que nosotros aprendemos el persa en una escuela especializada para extranjeros en el Seminario Internacional de Qom. Por lo cual, este seminario, y bueno, Hassan, vos tenés experiencia también en la misma ciudad y en el mismo lugar, tiene una experiencia muy grande, muy larga, de muchos años, con antecedentes muy buenos, y es que miles y miles de extranjeros de 120 países participaron de este seminario, y este instituto de idioma es el encargado de enseñarle el persa a todos los sheikhes que estudian en este seminario internacional. Por lo tanto, desde el comienzo de la Revolución Islámica hasta estos días, yo creo que más de 100.000 personas aprendieron el persa en este instituto. Por lo que esta gente, la verdad, tiene mucha experiencia. Y lo interesante es que como tuvieron que enseñar el persa a personas de muchos países, de los 5 continentes, tienen experiencia con todos los idiomas y todas las culturas. Es decir, sacaron a un gran número y cantidad de alumnaje, de alumnos, digamos, que hablan persa, que venían de idiomas diferentes, de culturas diferentes y de geografías diferentes. Mi experiencia personal es que, bueno, yo le dediqué mucho tiempo al persa, no mucho tiempo de meses, sino mucho tiempo de horas de estudio, de ejercicio y de práctica. Vos sabés muy bien
Hassan, que el estudio de la lengua, además de la participación del alumno en la clase con un profesor, necesita mucho del ejercicio, de la práctica, del diálogo, de hablar, de ver televisión, de estar en contacto constante con la gente. Obviamente el poder aprender un idioma en el país del idioma facilita muchísimo más esa operación, por lo que yo duré 7 meses en un curso intermedio del cual egresé y bueno, a los 7 meses uno ya maneja lo básico del idioma, como bien te dije, nivel intermedio, y después de ahí, con la entrada al seminario y a la universidad y el estudio de años, obviamente uno lo va perfeccionando. Excelente, excelente respuesta. Y en su momento hablaba de los porcentajes de las palabras de origen árabe que están en el persa, y es entre un 40% y un 60% depende el discurso, digamos, el área específica de la utilización de la lengua va cambiando un 40 y un 60%. Muy bien, realmente una fantástica respuesta y vamos a comentar a la audiencia que vivimos en un mundo donde por ahí para nosotros los occidentales esto es un tema que no es, digamos, una cuestión de todos los días, es decir, el proceso civilizatorio de Occidente ha divorciado fuertemente a la religión digamos, de la vida social. Por lo tanto, nos cuesta entender que hay un mundo donde la religión traza una parte importante de la vida cívica, ¿sí? Y tenemos que entender que dentro de ese mundo de la religión hay una religión que es muy importante en cuanto a número y en cuanto a su desarrollo, que es el Islam, que tiene como lengua sagrada y litúrgica el árabe, como así también sus fuentes para su estudio están en árabe, que son el Corán básicamente y el Ahadith, la tradición oral. Pero por otro lado vemos que hay una nación muy importante, o un conjunto de naciones, cabe destacar, que son los quienes hablan persa, ¿sí? Que hoy tiene como insignia estatal la República Islámica de Irán. Nosotros en su momento, usted y yo, Sheikh Suheil, tuvimos una clase en el seminario de Qom, donde nos comentó a nosotros los estudiantes de Hispanoamérica la importancia del persa en el mundo islámico y en la realidad del Islam como religión y como tradición religiosa en el día de hoy. Le pido por favor si pudiese comentar justamente esta cuestión. ¿Cuál es el valor del persa en el mundo islámico de hoy? Bueno, es una muy buena pregunta, Hassan, y muy bueno el análisis que hiciste de esta introducción sobre la cuestión de la relación entre idioma y cultura, entre idioma y fuentes religiosas, entre idioma y de alguna forma la identidad religiosa de los musulmanes y la posición que tiene el idioma persa. Nosotros, para empezar, es bueno decir que cuando hablamos que el Islam por excelencia es árabe en sus fuentes, estamos hablando de las fuentes primarias, es decir, de aquello que se considera como las fuentes de la religión como tal, que serían el Corán y la Sunna, como bien lo dijiste. Ahora bien, como bien sabemos, el Islam, además de ser religión en su mensaje, es decir, una revelación divina, un profeta, también se fue desarrollando históricamente en un ámbito cultural y civilizacional, es decir, no es religión en el sentido de relación individual del siervo con Dios, sino además es Estado y también al mismo tiempo es civilización. Entonces, en el desarrollo histórico o en el devenir del fenómeno religioso, ya no queda el Islam simplemente como religión como se entiende en Occidente, sino que se va a desarrollar como gobierno, se va a desarrollar como sociedad y se va a desarrollar como civilización y cultura. En ese desarrollo, obviamente, la expansión del Islam hace que salga del mundo árabe hacia un mundo muy, muy amplio, como la experiencia que nosotros como hispanoparlantes tenemos de haber llegado el Islam hasta el Andalus, por ejemplo, en el medio de Europa. Entonces, como fenómeno civilizacional o como sociedad y cultura, ya el Islam no es árabe, ya el Islam es internacional o, mejor dicho, cosmopolita. En ese sentido, hay una conexión directa con muchos idiomas y con muchas culturas y de hecho con usos y costumbres que van a entrar al cuerpo de Islam como comunidad y como cultura y civilización.
En eso entra el idioma persa, al igual que el turco, al igual que el urdú y otros idiomas de la zona, como idiomas que también van a colaborar en el desarrollo cultural y civilizacional del Islam, en su expansión geográfica, en su expansión, digamos, de dimensiones culturales y civilizacionales. Obviamente el idioma persa básicamente tiene un gran aporte en el bagaje cultural místico, especialmente en la poesía mística, el arte místico y todo lo que van a desarrollar los místicos persas, que hoy en día podríamos decir son, digamos, el idioma persa como la madre de muchos textos místicos de gran valor en la escuela del Irfán o la gnosis islámica, por lo que se considera Persia en su momento, Irán hoy, la cuna tanto de la filosofía como de la mística en el Islam. Y es por eso que desde siempre, especialmente en la historia contemporánea, orientalistas, islamistas y de alguna forma investigadores del Islam que quisieron llegar a la fuente en muchas ciencias islámicas, como lo fue la filosofía y la mística, llegaron a Irán para aprender el persa y para hacer del persa una herramienta académica que les daba acceso a una serie de textos que hasta hoy tienen un valor científico y académico muy, muy importante. Más allá de eso, si vamos al ámbito religioso, también desde lo religioso hubo un desarrollo de las fuentes, porque si bien las fuentes son árabes como el Corán y el Hadís, vos sabés que el Corán no solo es el Corán y la interpretación del Corán. Del mismo modo, la sunna es el hadís y la interpretación de eso. Esa interpretación es el desarrollo científico que hacen los sabios, los jurisconsultos, los mufassirín, los exégetas, los intérpretes del Corán, que muchos de ellos eran persas. De hecho, hoy, por ejemplo, en el mundo sunnita, y ahí permitime salir un poco del mundo chiita para hablar del mundo islámico en general, el mundo sunnita, cuando habla de las 4 fuentes de las escuelas de jurisprudencia, que son, digamos, basadas en el pensamiento y la interpretación y la extracción de las leyes islámicas del Corán y la Sunna por parte de estos 4 grandes sabios sunnitas, eran los 4 justamente persas, o sea, que manejaban el persa. Había filósofos que fueron conocidos en la historia de la filosofía islámica como filósofos árabes que en realidad manejaban el idioma persa como idioma materno. Por lo tanto, yo creo que la importancia del idioma persa, y con esto te resumo y te finalizo, tiene un efecto directo en el desarrollo científico, académico, sapiencial, filosófico, místico y poético del Islam, que hoy en día, después de varios siglos, yo creo que después del árabe podría llegar a considerarse la segunda lengua más importante para los musulmanes, por lo menos en esos ámbitos que comenté. Perfecto, perfecto y totalmente de acuerdo, sin dudas. Cabe destacar como plus a esto que estás comentando que tenemos 2 de las más grandes obras de exégesis coránica que son inigualables en el mundo islámico, que son la de Allama Tabatabai y el Ayatollah Makarem Shirazi, que esto es contemporáneo. Ayatollah Makarem Shirazi vive en esta época y realmente son 2 obras magnas que iluminan a todo el mundo islámico. Sin dudas que, bueno, esto es una referencia muy importante. Yo, en mi escueto estudio del tema, entiendo que prácticamente no hay otra obra que le haga sombra a estas 2 en voluminosidad y, digamos, en perfección del estudio. Que bueno, tanto Allama Tabatabai como Makarem Shirazi son 2 personas de lengua materna persa, y creo que esto es un tema importante de entender para todo el mundo islámico, independientemente de la escuela, ser chiita o sunita. Creo que es una referencia muy importante del valor de la lengua persa dentro de la tradición del Islam. Y una pregunta más específica con respecto a esto es ¿cuál es el rol del Hawzatul Ilmiya, ¿sí? Hawza el-Ilmiya, como se dice en persa, en el mundo islámico hoy y su desarrollo en la República Islámica de Irán, entendiendo que hoy el acceso a la Hawza tiene como condición la lengua persa?
Bueno, primero voy a dar una pequeña definición de esto que llaman empresas Hawze Elmiye o Al-Hawza Elmiye en árabe, que es muy similar al seminario religioso donde se estudian las ciencias islámicas y donde los estudiantes de todas partes del mundo vienen a aprender el conocimiento del Islam desde las fuentes, y que es una gran universidad que de alguna manera tiene muchísimos años de haber sido fundada y que pasó por muchas naciones, por muchas geografías y por muchas etapas históricas. De hecho, antes de estar en Qom, en la República Islámica de Irán, se encontraba en Irak, en la ciudad de Nayaf y también en otras ciudades que también tienen historia. Sin embargo, el desarrollo científico y académico de este seminario toma gran valor cuando se funda el Hawze de Qom, y que de alguna manera ese le va a dar desarrollo mucho más profundo, ya que se une la sabiduría islámica y la historia de esta sabiduría islámica con la sabiduría persa y la profundidad del pensamiento de los persas, y que se va a desarrollar obviamente un Hawze mucho más profundo, un Hawze donde la filosofía va a tener un valor mucho más importante, un Hawze donde las obras de grandes sabios iraníes van a ser un referente para el desarrollo científico, como el que dijiste, Allama Tabatabai o Makarem Shirazi, o el mismo Imam Khomeini, o Shahin Mutahhari y muchos otros sabios contemporáneos que hicieron, digamos, una profundización sobre los estudios del Hawze para poder establecer del Hawze una fuente fundamental de conocimiento no solo para el mundo islámico, sino para el mundo en general. Con respecto al Hawze Elmiye, obviamente que se desarrolla en primera instancia en la ciudad de Qom. Primero quería comentarte que hay narraciones ya desde la época de los imames, desde la época del profeta, que hablaban de la importancia de la ciudad de Qom especialmente por una cuestión que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, que es uno de los valores que promueve el Islam. Y ya en la época del profeta, el profeta indicaba a los compañeros de Salmán el Persa, el conocido, famoso compañero del profeta Salmán el Persa, como la gente del conocimiento. En una famosa frase que dijo: "Lau kana al-ilmu muta'alliqun bit-thuraya latanawalahu rijalun min Faris". Si hubiera estado el conocimiento colgado de un planeta que ellos llaman Thuraya, o una estrella que llaman Thuraya, entonces lo hubieran tomado gente de Persia, digamos, los persas, o hombres de Persia, por esa, digamos, avidez que tiene el iraní y el persa con respecto al tema de la búsqueda de conocimiento, esa resolución que tienen en materia de la búsqueda de conocimiento y ese desarrollo científico. En ese ambiente descienden estas ciencias islámicas en lo que hoy llamamos Hawze Elmiye, el seminario Shia específicamente de ciencias islámicas. Lo interesante es que este seminario, podríamos decir, tiene grandeza tanto horizontal como vertical. ¿Qué quiero decir? Horizontal es que es multidimensional. Acá se estudian cuestiones que tienen que ver con la religión y cuestiones que tienen que ver con la humanidad, con las humanidades, como la psicología islámica, la sociología islámica, la filosofía islámica, la historia, hasta el arte y muchas otras materias que tienen que ver con la humanidad. Lo otro, que es lo vertical o la profundidad, es que el estudio no es un estudio universitario normal que uno en 4 años termina una licenciatura o en 7 años un magíster o en 10 años o 12 años un doctorado, sino que acá llegan a haber estudios de 20 años, de 30 años, de 40 años, que es digamos, el método del Hawze, que acá crea sabios, acá no crea profesionales. Un poco la diferencia entre universidad y Hawze es que la universidad crea profesionales, gente que en 5 años hay que dar un diploma para salir a trabajar y vivir su vida, mientras que el Hawze desea un desarrollo multidimensional del ser en donde 20 años es poco. Alguien como yo, que soy un simple estudiante, hace 22 años estoy estudiando en el seminario y aún no termina la cuestión. Aunque uno pueda tener doctorado, aunque uno pueda tener licenciatura o magíster, como la cuestión de la búsqueda del conocimiento es sobre la profundidad del conocimiento y el saber no tiene fin, entonces acá el conocimiento se busca tanto en lo horizontal como en lo profundo. Excelente, perfecto, excelente respuesta, realmente muy, muy interesante. Y vos sos un argentino como yo y como muchos de los que miran en este canal, que justamente bautizamos Salman Farsi, que tiene origen levantino
y además tiene un arraigo en Irán importante. Vos acabas de comentar que tenés 22 años de estudio allí. Por lo tanto, creo que en tu vida hay una relación muy importante, no solamente con Irán, en términos estatales, en términos, digamos, del vivir ahí, del hecho de vivir ahí, estudiar ahí, sino que también tenés una relación profunda con la lengua persa, porque claramente vos estudiás todos estos años en persa y tenés una vida cotidiana con esto. Que hay gente que no le pasa eso, hay gente que vive en otro país y se arraiga en una comunidad donde se aísla de los demás. Sucede mucho con ciertas comunidades en Occidente, que bueno, por ahí son inmigrantes nuevos, que se rodean de un barrio, se rodean de una comunidad, un sector social, y se aíslan digamos, de la mayoría de la sociedad. Me gustaría preguntarte específicamente por esta cuestión. ¿Cuál es tu relación emocional, sentimental, personal con la lengua persa y el hecho de vivir con esta todos los días? Mira, Hassan, yo voy a responderte un tema general antes de dar la respuesta a tu pregunta específica, que tiene que ver con el tema que vos tocaste, que yo lo llamaría un tema de exclusión o inclusión. Nosotros culturalmente hablando fuimos educados, como bien dijiste, en Argentina, con un espíritu de poder ser parte de la sociedad. Yo como hijo de inmigrantes, mis padres son libaneses, no nos criaron como extranjeros o extraños. Nos dijeron, este es nuestro país, acá nacimos nosotros y acá vamos a desarrollarnos y hay que amar al país como nuestro país. Y de hecho, yo me siento más argentino que el mate, como diría un amigo. Por lo tanto, yo creo que el tema de la inclusión cultural es una cuestión de espíritu de cada ser humano y yo creo que el espíritu del Islam en ese sentido, como somos musulmanes, nos propone de alguna manera la apertura cultural, la apertura a la sociedad, la apertura al mundo, no solo a tu propio país o al país en donde uno reside, sino al mundo. Yo creo que el Islam es internacional en su espíritu. Yo creo que el profeta Muhammad dejó muy claro que no hay diferencia entre blanco y negro, entre árabe y persa, entre pequeño y grande, entre hombre y mujer. Nosotros, el Imam Ali tiene una narración en donde dice el ser humano puede ser de dos tipos, o es un hermano tuyo en la religión o es alguien que se te parece en la creación. Es decir, que los puentes de encuentro con el ser humano siempre deben estar abiertos, aunque tenga una religión diferente, un país diferente, un color diferente, una raza diferente, una etnia diferente, o cualquier tipo de cuestiones que te difieran de él. Entonces, la humanidad es el puente fundamental de unión entre todos los seres humanos, por eso nosotros creemos en ese espíritu de apertura. Con respecto a mi relación con el persa, bueno, yo quiero decirte, y no es por cuestión de orgullo, sino nada más para decirle a los televidentes a lo que he llegado de nivel con mi persa por el amor que siento por esta lengua, es que yo como conductor de programas o como especialista de programas de televisión, que hoy me manejo en tres, digamos, idiomas, el árabe, el persa y el español, yo actualmente estoy conduciendo programas para la televisión iraní en persa. O sea, es tanto, digamos, la relación que tuve con este idioma que hasta terminé siendo conductor de programas de televisión en persa. Por lo tanto, obviamente hay una gran relación con el idioma. ¿El por qué? Por varios motivos. Primero, por la sed de conocimiento. Vos sabés que el buscador de conocimiento necesita de una herramienta que le permita abrir el mundo de la bibliografía, de los libros, de la literatura, del conocimiento y de la sabiduría. Y uno como estudiante del seminario en Qom, en Irán, tiene que manejar el persa como herramienta académica y científica que va a dar, obviamente, la posibilidad de poder tener acceso a mucha bibliografía muy, muy rica. El segundo punto es, bueno, la facilidad que yo tenía con los idiomas, y es que yo antiguamente era artista, era actor de teatro, y obviamente en el teatro tenemos muchas técnicas de poder aprender cómo imitar al otro, cómo imitar las voces, los sonidos, los personajes, y eso lo aproveché mucho en el aprendizaje de la lengua, por lo tanto tuve una gran facilidad. Lo otro es lo que me enriqueció el idioma persa. El idioma persa realmente te va enriqueciendo mucho a nivel pensamiento, a nivel moldear el carácter por su poesía, por su belleza, por su dulzura, que dicen Zabone Forsi Shirinast, que es una lengua dulce. Realmente, la persona que tiene un poco de espíritu sutil, de sutileza espiritual, mejor dicho, realmente necesita tener una relación muy cercana con el idioma persa porque obviamente su lectura y su profundización le va a dar mucho de esta sutileza espiritual. Lo otro es que en realidad Irán también como ejemplo
es una sociedad muy abierta al encuentro con el otro. Por lo tanto, ellos también nos abrieron la puerta para tener un contacto directo, para entrar en su literatura, en sus universidades, en sus instituciones, poder aprovechar de su cultura y poder recibir de forma directa la grandeza de esta cultura, esta civilización, este idioma. Y finalmente es, bueno, un gusto personal. Realmente a mí desde el principio siempre me gustó el persa, lo estudié con mucha pasión, con mucho amor, y eso obviamente es fundamental al momento de elegir un idioma para estudiar. Muy bueno, excelente. La verdad, me alegra mucho porque me siento representado. Mucho esto que vos sentís, yo también lo siento en mi corazón. Realmente le he puesto y le pongo mucho empeño a estudiar esta lengua. Y te cuento a vos y a los televidentes una anécdota. En este momento yo estoy haciendo un curso para interpretación, ¿sí? Es las técnicas de interpretación consecutiva con tomado de notas. Y bueno, obviamente en el curso, además de ser todas mujeres, ninguna hablaba persa, ¿no? Son todos pares de idiomas distintos. Alemán, español, francés, español, inglés, español y persa, español solamente yo. Y tocó hacer un ejercicio de interpretar del español al persa. Y bueno, interpretaron todas y me tocó a mí entonar el persa y al unísono dijeron, che, qué bien que suena eso, que la verdad que es una lengua muy linda, lo que realmente es muy reconfortante. Pasando a otra pregunta, las relaciones entre Persia o Irán, ¿sí? Que son dos denominaciones de lo mismo, con el mundo hispanoparlante. En su momento vos hablaste del Al-Ándalus, donde Persia y España tenían un vínculo porque sí estaban gobernadas por lo mismo, o por algo muy similar, que era el dominio musulmán. Ahora bien, después esa relación se rompió con el avance de los reyes católicos en España, pero Irán se vuelve a relacionar mediante la diplomacia con España y sobre todo en la cuestión geopolítica con los turcos. Pero ahora tenemos una nueva forma de que el mundo hispanoparlante, que ya no es solamente España, sino América Latina, se relaciona con Irán, ¿sí? En eso se construyó un puente, que es el puente lingüístico, ¿sí? En base a traducciones de libros, de artículos, traducciones audiovisual, ¿sí? Y nos gustaría preguntarte específicamente por eso. ¿Cómo usted ve el trabajo de traducción, y específicamente en su área, que es la religión, de el persa al español y viceversa? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué nos falta? ¿Alguna recomendación para poder seguir construyendo este puente? Mira, Hassan, voy a ser lo más justo posible y lo más objetivo posible para no, digamos, fanatizarme con una postura simplemente positiva, no basada en algo, digamos, objetivo. La evaluación que yo hago con el tema de este movimiento de traducción, especialmente de textos religiosos, la verdad que no es tan positiva. Y te voy a decir por qué. El objetivo de la traducción de estos textos y su posterior edición y distribución era más divulgativa que literaria o idiomática o de intercambio de lenguas. Entonces, la idea era divulgar el mensaje, ese mensaje que se encontraba en textos del árabe o el persa y que tenía que traducirse al español. Y como eran textos religiosos, es decir, tenían un idioma o un lenguaje técnico, un vocabulario técnico, no cualquier persona podía traducirlo. Era una casi obligación que el religioso o el seminarista o el teólogo sea el encargado de traducir esas obras. Por lo tanto, si bien era especialista en religión, no era especialista en idioma, que muchas veces no era especialista ni en persa ni en español. Por lo tanto, el nivel de traducción, la verdad, no es un nivel top, no es un nivel 100%. Y eso hay que ser justos porque la evaluación, digamos, puede estar ahí a la vista, que cualquiera tenga acceso a un libro y que lo pueda evaluar. Sin embargo, en cantidad hubo un movimiento bastante interesante, se tradujeron cientos de obras y hoy mucho más con el tema del Internet.
y eso hizo que por lo menos haya un puente de intercambio entre las dos culturas. Obviamente yo conozco mucho más de este lado, las obras que eran persa y se tradujeron al español, que las del otro lado, digamos, que por parte de América Latina se tradujeron al persa. Es mucho menos la que yo conozco, a no ser las obras de grandes literatos como las obras de Borges o García Márquez o algunos, digamos, grandes de la literatura latina, que eso sí se tradujo mucho en persa. Hay un movimiento de traducción muy importante en persa, no solo del español, sino de todos los idiomas. Bueno, ahora bien, lo que yo creo, y es lo que se debería hacer, es empezar a trabajar desde lo profesional y desde lo riguroso académicamente hablando, y empezar a tener gente dedicada a la traducción. Uno de los problemas que yo vi por parte de los traductores es que generalmente no son gente dedicada a la traducción. Son gente que son religiosos, son sheikhes, son teólogos, son profesores y tienen un tiempo determinado dedicado a la traducción. Yo creo que, como todo, para lograr el éxito y para lograr un nivel de calidad importante, uno tiene que dedicarse de lleno a algo. Por lo tanto, mi consejo es que haya un grupo de personas que se dediquen al aprendizaje de la lengua a la perfección y que después se dediquen, de hecho, de forma, digamos, absoluta al tema de la traducción para mejorar la calidad de las traducciones. Perfecto, o sea, la conclusión, en pocas palabras, que nos faltan especialistas puntuales en esta área. Bien, continuando con el tema de las relaciones entre Hispanoamérica, la hispanósfera, ¿sí?, que involucra a España, a Guinea Ecuatorial en África y al sur de Estados Unidos hasta la Antártida, lo cual es uno de las digamos, de los conceptos antropológicos más vastos del mundo, la hispanósfera. Me gustaría que nos comentes acerca de dos cuestiones. El interés por Irán y la lengua persa en Hispanoamérica, según tu experiencia, y el interés de la hispanósfera y la adquisición del español como segunda lengua en Irán. Bueno, con respecto al primer punto, yo creo que ya no podemos hablar, si hablamos de interés, no podemos hablar de hispanósfera, como dijiste vos. Yo creo que el interés más se da a través de España, más que de América Latina. En América Latina es mucho menos el interés que yo veo. Desde España es otra cosa, porque España, como sabes bien, primero está en Europa, por lo tanto hay un movimiento de islamismo, o sea, de islamólogos, de orientalismo, de arabistas y de orientalistas que están constantemente en contacto con Medio Oriente, primero por la distancia mínima que existe entre Europa y Medio Oriente o países del mundo islámico, y segundo por todo el bagaje cultural que tuvo el andaluz y por todas las huellas culturales que dejó el mundo islámico en esos 8 siglos de presencia islámica en el Andaluz. Por lo tanto, el movimiento más serio se va a dar desde Europa y especialmente desde España, ya que estamos hablando de idioma español. Ahí sí hay muchas personas dedicadas al tema del estudio de la lengua persa, de la investigación de las obras persas, de la poesía persa, de la literatura persa, de la traducción, etcétera, etcétera. Con respecto a América Latina, te digo yo, o desconozco o lo que conozco es muy poco. En realidad no vi un gran movimiento por parte de los latinos, menos en algunos países que quizás por cuestiones políticas, como vi en algún momento un cubano que hizo un doctorado en literatura persa, o el caso tuyo, Hassan, que te dedicaste un poco más profesionalmente al tema de la lengua persa, pero son muy pocos las personas que yo he tenido contacto, digamos, que realmente hayan manejado un movimiento bastante serio. Con respecto a lo contrario, digamos, desde Irán para América Latina, bueno, yo te voy a decir, en la historia contemporánea, en los últimos 20, 30 años, especialmente desde el triunfo de la Revolución, 40 años en adelante, y especialmente después de estas relaciones políticas, estas relaciones diplomáticas que se desarrollaron entre Irán y algunos países de Latinoamérica, hubo un intercambio interesante. Y mucha gente obviamente se preocupó por aprender el español. Universidades como la Universidad Al-Lomet Tabatabai de Teherán, por ejemplo, que se dedicó a poder formar a un grupo muy grande de jóvenes iraníes en la lengua española, y de ahí salieron muchos traductores, especialistas, se hace justamente porque hay mucha relación diplomática, comercial, o la hubo en su momento, con muchísimos de nuestros países en América Latina. Entonces, el español no era más que una herramienta para poder incrementar en esas
digamos, relaciones bilaterales y que de alguna manera dio trabajo a muchas personas. Personas que, por ejemplo, terminaron trabajando en Hispan TV, como el primer canal hispano en Irán, personas que trabajaron en los consulados o en las embajadas de países latinos en Teherán, personas que trabajaron con empresas que abrieron sus sucursales en Latinoamérica o con comerciantes que trabajaban en el intercambio comercial. Entonces yo creo que más allá de una cuestión de idioma o una cuestión de amor a la lengua o una cuestión de literatura, fue una cuestión más operativa, algo funcional, digamos, de utilizar tanto el español como el persa como una lengua que le servía para el desarrollo de estas relaciones bilaterales. Así es, yo tengo el dato de que aproximadamente dentro de 4 años habrá en Irán 20.000 licenciados en filología hispana, lo cual es un dato bastante interesante y para tener en cuenta, sobre todo en esta área geográfica. Bien, vamos a pasar a otra pregunta, ¿sí? Que es una cuestión clave, sobre todo en el espacio de Hispanoamérica y en especial en Argentina, que es la cuestión de la islamofobia y la iranofobia en particular. Mi experiencia es que todos los días nosotros hacemos un relevamiento de las noticias difamantes que salen acerca de Irán, donde se muestra no solamente en términos políticos, sino en términos sociales y culturales, una imagen bizarra del país, de la cultura, donde se hacen recortes humillantes para esta expresión cultural de los persas, y que bueno, realmente es un obstáculo muy grande porque incluso roza lo innecesario. Uno puede entender que en la política chocan intereses, pero hay muchas cosas que son realmente malintencionadas y que se afecta mucho al diálogo entre seres humanos, en especial nosotros en nuestra tarea, pero aún así realmente, es decir, en este momento nuestro instituto, Salman Farsi, tiene las vacantes llenas, es decir, amén de eso existe un interés muy grande, por más que hay un bombardeo mediático muy grande. Específicamente la pregunta es esta: a las personas que por ahí consumen ese tipo de material y día a día se encuentran con cosas por el estilo, ¿qué respuesta le podrías dar? ¿Qué respuesta y qué mensaje, qué propuesta le podrías dar a aquellas personas que consumen este tipo de información y que nos profundice en la definición específicamente de iranofobia? Mira, Hassan, tocaste un tema crucial, un tema importante, un tema candente y un tema que realmente preocupa. Yo primero, como siempre, te voy a dar una respuesta general sobre la situación de la prensa y los medios de comunicación y después te voy a dar la respuesta particular sobre el tema de la iranofobia y de la información que se maneja en los medios de comunicación. Mi primer consejo es que un ser humano que tiene una visión clara, un ser humano que desea formar su pensamiento, un ser humano que tiene intención de poder conocer la verdad, nunca, jamás puede tomar los medios de comunicación y la prensa como una fuente de conocimiento y ni siquiera de información. En la filosofía de la existencia de la prensa, Hassan, y de los medios de comunicación, se habla de 3 funciones fundamentales o 3 roles fundamentales que debería cumplir la prensa y los medios. Uno es la educación, otra es la distracción, digamos, la diversión, y otra tiene que ver con la información. Yo creo que la prensa de hoy y los medios de comunicación, en vez de informar, desinforman. Vos sabés que los medios, Hassan, ya no son una herramienta para conocer la verdad, sino son una herramienta política para dirigir la opinión de las masas y poder imponer la información que ciertos poderes hegemónicos desean. Hoy te das cuenta que en la distribución de la prensa, la gran mayoría de los medios de comunicación que tienen un efecto directo sobre la nación internacional, sobre el mundo, están en manos de pocos poderosos que realmente tienen su propia estrategia, su propia táctica y su propio programa de dirigir la opinión pública a su gusto y piacere. Entonces,
Está claro que la primera postura del ser humano tiene que ser aquel que desea conocer una realidad, aquel que es un buscador de la verdad, aquel que desea información fidedigna, auténtica, debe dirigirse a las fuentes y no tomar información a través de intermediarios. Hassan, nosotros ahora estamos en un diálogo directo. Vos me haces una pregunta y yo te respondo. Este diálogo directo es la única forma de poder conocer al otro de una manera auténtica. Si entre Hassan y Suhail hoy habría un medio de comunicación de por medio, un traductor de por medio, un gobierno de por medio, un periódico de por medio, una agenda política de por medio, te puedo asegurar que ni tu mensaje me llegaría a mí auténticamente, ni mi mensaje te llegaría a vos auténticamente. Entonces, la invitación es a un encuentro de las sociedades de forma directa, el trabajo que estás haciendo vos. Tomás de la fuente la información y la pasás de forma directa. No hay coladores, no hay traductor, no hay, digamos, bifurcación de la información, no se tapa parte de la información, no se agranda la información, no se desvía la información. Entonces, ese es el primer punto. Los medios de comunicación y la prensa nunca fueron una fuente de conocimiento fidedigna, veraz y auténtica. El segundo punto es desarrollar la capacidad de análisis al momento de tener un contacto con la prensa. Y es que yo puedo tener contacto con la prensa, puedo ver televisión, puedo ver cine, puedo leer periódicos, revistas y ver internet o escuchar la radio, pero no debo quedarme con la versión que me transmiten los medios de comunicación sin antes hacer un análisis objetivo, científico, serio sobre la información que me llega. Y ahí te voy a dar una cuestión, digamos, de enseñanza islámica. El Corán dice, si alguien les trae una noticia y uno no tiene certeza de la veracidad de esa persona, es decir, no confía en esa persona, no es una autoridad de veracidad, entonces tiene que cerciorarse, es decir, tiene que investigar y tiene que luchar para sacar, digamos, la verdadera información de la información mentirosa. Bien, perfecto. Y con respecto a la iranofobia específicamente. La iranofobia es muy simple, Hassan. Irán hoy en día está jugando un papel geopolítico internacional muy importante. Entonces se ha ganado una serie de enemigos de entre las grandes potencias. Los enemigos al mismo tiempo son dueños de la gran mayoría de los medios de comunicación mundiales y al fin y al cabo una de sus herramientas en su guerra en contra de Irán es desviar la información y dar de Irán la información que a ellos les sirva para su propio programa de guerra en contra de Irán. Exacto. Una de las cosas que hemos notado en este año 2020, en especial cuando comenzó la cuestión de la pandemia del coronavirus, es que hubo un cambio importante en los medios de comunicación, en los think tanks, ¿sí? Es decir, estos tanques de pensamiento, donde ya poco se habla de Irán y de los musulmanes, sino que ahora se apunta a China, ¿sí? Entonces ahora tenemos toda una empresa de sinofobia, que todo el tiempo se está hablando de China y que los chinos esto y lo otro, y que generaron ellos el coronavirus, y que pin, que pan, cuando, es decir, lejos de defender al régimen chino, por favor que esto no se tome en esos términos, pero esto es interesante, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de cambios hay que entenderlos en ese sentido. Bien, nos quedan solamente dos preguntas. La anteúltima es el interés específicamente en el mundo árabe por los persas. La experiencia que nosotros tenemos en la Fundación Sadi es que el primer sector que más rápido y mejor aprende el persa es la gente del Indostán. Gente de Cachemira, de Pakistán, de India, aprenden muy, muy rápido el persa. En segundo lugar tenemos a los árabes, por la cuestión que en su momento usted comentó, y después los turcos, que esto es bastante lógico por lo geográfico. Ahora bien, entre las sociedades árabes, que sabemos que lo árabe no es un ente monolítico ni homogéneo,
¿Qué nos puede comentar de la visión de los árabes frente al persa y el interés en aprender persa? Yo, por ejemplo, en este momento tengo un alumno que es palestino y que la verdad con muchísimo interés está aprendiendo el persa. ¿Qué me podría comentar acerca de eso? Bueno, Hassan, hay que tocar un tema histórico fundamental sobre la relación árabe y persa, que tiene que ver también con cuestiones geográficas. Por ejemplo, vos tenés países como Kuwait o Bahrein. Bueno, Bahrein, que fue parte de Irán durante muchos años, hasta que se la regalaron, digamos, en la época Sí, del Shah, y se terminó siendo un país árabe nada más de nombre, porque estaba al lado de los países árabes, pero en realidad vos sabés que la gran mayoría de los bahreníes, por lo menos de esa época, todos eran iraníes, manejaban el persa como idioma madre, y hoy en día ya la segunda generación y tercera generación también muchos de ellos siguen teniendo el idioma persa como idioma madre. Por lo tanto, los límites entre lo árabe y lo persa en países como Bahrein, por ejemplo, es muy difícil de especificar. Lo mismo pasa con Kuwait, en donde muchas familias, digamos, iraníes convivieron con los kuwaitíes, vivieron en Kuwait. Hay mucha, digamos, relación de matrimonio entre gente de Kuwait e Irán. Lo mismo pasa con países como Irak, por ejemplo, especialmente en las ciudades religiosas, donde mucho encuentro cultural, familiar hubo entre, por ejemplo, la zona del Ahwaz iraní con la zona del Basra iraquí y las zonas limítrofes y los encuentros en las zonas de visitas religiosas, peregrinación en comunidades como las de Karbala o la de Najaf, o el intercambio entre seminarios de Najaf y de Qom, en fin, gente que estudió una época en Najaf y después vino a Qom, gente de Qom que se fue a estudiar a Najaf, árabes que estudiaron en el seminario iraní, iraníes que estudiaron en el seminario en Najaf. Entonces, en países como Bahrein, Kuwait e Irak, el tema es totalmente diferente. Ya no estaríamos hablando de países árabes en todo sentido, porque hubo un intercambio constante con el persa, con lo iraní, con lo cultural, con lo religioso, con lo idiomático y con la lengua. Entonces, estamos hablando de países que tienen una cercanía en todo sentido con Irán y un intercambio realmente importante. Países más lejanos como el Líbano, como Siria, como Palestina, los países del Levante o países del Golfo, por ejemplo, bueno, obviamente algunos comenzaron a, digamos, estudiar el persa o tener un contacto más directo con el persa porque Irán se transformó después del triunfo de la revolución casi en una potencia local. Entonces, el tema geopolítico, el tema comercial, el tema de seguridad, el tema de las guerras, el tema militar, todo eso tiene un efecto directo. Entonces, muchos se sintieron obligados a profundizar sobre su conocimiento de Irán y del idioma persa para tener información sobre esta gran potencia local que se estaba forjando, digamos, para terminar siendo lo que hoy es Irán. El otro punto es en el Líbano, que el Líbano, bueno, tuvo una relación muy cercana, especialmente la facción de los chiítas, los chiitas libaneses que tuvieron, después del triunfo de la revolución, un apoyo importante logístico, moral, político, religioso, y que se creó todo un movimiento importante dentro de los chiíes que les dio un intercambio, digamos, una relación muy, muy fuerte con Irán, lo cual hizo que constantemente haya iraníes en el Líbano y libaneses en Irán, con intercambios académicos, como estudiantes, como profesores, como gente que como profesionales se utilizan de un lado y de otro. Entonces todo ese cambio, ese intercambio hizo que la lengua persa hoy en día se estudie con más seriedad en países como el Líbano y en ciudades como Beirut, por ejemplo. Del mismo modo, este último tiempo pasó lo mismo con Siria y del mismo modo también después de la caída de Saddam con Irak. Por lo tanto, eso es un poco la relación que hay entre el mundo árabe y el persa. Perfecto, excelente. Como conclusión, nos gustaría pedirle un mensaje de aliento, consejo, también, ¿por qué no?, promesa, como recompensa a las personas que especialmente en Hispanoamérica y más particularmente en Argentina están hoy aprendiendo el persa y se están beneficiando de este canal y se están beneficiando de nuestro instituto. Le pedimos a usted, por favor, especialmente como conclusión, un mensaje para los aprendices del persa, tanto de ahora como del futuro. Bueno, yo en general como consejo o como mensaje quiero decir algo. El aprendizaje de una lengua en general hace que se reproduzca la persona. El profeta del Islam tenía una narración donde decía, si uno sabe un idioma es una persona y el que sabe dos idiomas son dos personas. Por lo tanto, el aprendizaje de un idioma es
procrear un nuevo ser humano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea de aprender un exótico idioma como lo es el persa para los argentinos o los latinoamericanos es un plus, porque aprender inglés, por ejemplo, sería muy fácil para todo argentino, para todo latino, porque es el idioma internacional más fácil, que hay institutos, que hay profesores por todos lados, que lo aprendemos en la primaria, que lo aprendemos en la secundaria, que se aprende en internet. Pero idiomas como el persa son idiomas particulares, lo que te da un valor plus. La persona que sabe un idioma como el persa realmente tiene un valor plus en comparación con la persona que sabe idiomas como el inglés. El tercer punto es que el persa hoy en día se considera un idioma fundamental para tener acceso a una parte de la ciencia y el conocimiento que muchos no tenemos en América Latina. Hoy en día el desarrollo científico de Irán se apareja al desarrollo de grandes potencias como lo es algunas de las potencias europeas o Estados Unidos de Norteamérica mismo. Por lo tanto, también el tener acceso al idioma persa es tener acceso a una puerta del conocimiento, la ciencia y la sabiduría que es muy importante y de la cual nosotros estamos privados en nuestro idioma español. El tercer punto tiene que ver con que obviamente el idioma persa te abre la puerta a una herencia cultural, espiritual, religiosa, filosófica, mística, muy, muy amplia, y que eso realmente te podría ayudar al desarrollo humano, al desarrollo interno, espiritual, de todos aquellos que tienen sensibilidad espiritual y pueden saber que el persa es una herramienta para llegar a grandes saberes y profundos saberes que, al igual que aquellos que se van a la India, por ejemplo, a profundizar sobre los saberes profundos de la religión hindú o el hinduismo, o los que se van a Oriente, digamos, en general, para aprender sobre las religiones orientales. Bueno, Persia, Irán y el idioma persa también te abre la puerta a ese mundo oculto, a ese mundo esotérico, a ese mundo místico, espiritual y religioso de una cultura y civilización de miles de años. Y finalmente, esto de poder utilizar al persa también como una herramienta de encuentro civilizacional, de puentes para poder conocer una nueva cultura como lo es la cultura persa y un país como lo es Irán. Perfecto, muchísimas gracias, estimado doctor Sheikh Suheil. Les comento a nuestros televidentes que vamos a dejar en la descripción del video las redes sociales, en especial Instagram en lengua española del doctor, para que puedan seguir su contenido, para que se puedan beneficiar de sus conocimientos, tener contacto directo con él. Le agradecemos muchísimo su presencia en este canal de todo corazón y cualquier duda o consulta estamos a vuestro servicio. Les pedimos obviamente que se suscriban, den me gusta, brinden su comentario y hasta la próxima. Jodó Jofes. Bueno, estimados, muchísimas gracias de corazón. Gracias, la verdad, un fuerte abrazo. Salió excelente, una hora, perfecto. Gracias y perdón por quitar tu tiempo, un abrazo grande, que Dios te bendiga. Un placer servirte, Hassan. Fuerte. Ojalá nos veamos pronto para un abrazo. Chao, chao, nos vemos. Hola.